Hola Horacio, ¿qué tal? Bueno, ahora que pasaron un par de días y se me pasó un poco la bronca de haber arruinado, de no haber hecho bien ese video. Después de una hora, te imaginas la frustración de ver que no tenía audio y todo lo que dije. Y bueno, así que necesité un par de días para que se me pase el rencor de eso. Bueno, habiendo tocado, más o menos me acuerdo todos los puntos y como estoy usando tu contestación para guiarme, creo que voy a poder decir lo mismo, quizás un poquito más, de manera más resumida. Este, Primero quiero que se entienda que es importante que la gente sepa que las cosas que por ahí a veces de las cuales yo hablo y las ideas que propongo realmente son autogeneradas, autodidactas, son cosas que he digerido, absorbido y digerido a través de mi vida, más que nada viendo, escuchando, leyendo también un poco, pero eh, digamos que no estoy basado en lo que otra gente ha dicho, ha propuesto, y por eso cuando la gente a veces discute conmigo, no se da cuenta de esto y me empieza a decir que esto no es lo que dice tal o tal persona, o tal y tal estudio, no está, no concuerda con lo que vos decís, etcétera, etcétera. Y bueno, lógicamente porque son propuestas que yo hago basado en todo lo que me parece haber entendido sobre la materia y aprendido del mundo y de sus errores y de las cosas que me ha enseñado, que ha logrado entender. Bueno, sin perder más tiempo, voy a leer voy a ir leyendo tu respuesta para poder hacerte una contestación en formato de video. Eh, yo había hecho una referencia al Esperanto en, en otro comentario. A ver, voy a abrir todo lo que hablamos. Eh, ok, sí, en efecto, vos me decís que el Esperanto fue una buena idea, pero el Esperanto, el idioma creado por el señor Esperanto, es una buena, fue una buena idea, pero los hechos hablan en contra. Sí, es cierto, el Esperanto no tuvo éxito porque, primero de todo, el hablar es un deseo natural, es algo que nos surge y por lo tanto construido y desarrollado a través de cientos, millones de generaciones, eh, o cientos de miles de generaciones, por fuerzas de deseo y de gusto y de necesidad, arraigadas en nuestra esencia humana, o sea, no estamos propensos a eh, adoptar voluntariamente un idioma impuesto cuando todos estamos hablando y compartiendo libremente y cómodamente nuestros idiomas de madre lengua. O sea que el solo proponerlo como buena idea no es suficiente para que la gente se interese, o sea, se expanda la visión de que empiece a ser utilizado por todos. Eh, Vemos que le ha interesado a mucha gente el Esperanto y muchos aún continúan a estudiarlo. Inclusive tratan en Google de traducir el Esperanto y qué sé yo, pero nadie lo usa en realidad. Y todos asumen equivocadamente, y eso lo voy a explicar más adelante, que el inglés es el idioma universal y que ya tendríamos que estar agradecidos de que hay un idioma tan prolífero, aunque se habla más el chino, yo creo, en cuanto a números en el mundo. Pero, en fin, así que ese es el motivo. Para poder que un idioma introducido artificialmente, o sea, creado, diseñado, se necesita proponer
sus motivos, un porqué, su necesidad, para que sea adoptado por un programa global y así hacer las cosas necesarias para que todos, la gran mayoría del planeta, llegue a saberlo como un segundo idioma, un idioma auxiliar. Y para que esto se logre, habría que pasar por las Naciones Unidas o por una conferencia de todas las universidades del planeta, que nos pongamos de acuerdo y empecemos a enseñar esto en todas las escuelas primarias públicas, en todas las escuelas secundarias, en todas las universidades, y de esta manera inducirlo, digamos, sin saber exactamente que tendremos éxito, que se convierta en el primer idioma de todos. Seguramente sí, por la intensidad y la cantidad de emigración y necesidad que tenemos de compartir un mismo idioma. Si realmente hacemos que sea el segundo idioma, un idioma auxiliar de toda la población del planeta, sí, puede que arranque solo y de repente se convierta en el idioma principal. Ahora, la idea de sustituir eh, el- los idiomas nuestros nativos y de madrelengua, de madrelengua por un solo idioma y eh, causar o provocar o arriesgar a que se empiecen a perder los demás idiomas que siempre hemos conocido, es un tema aparte y habría que contemplar y ver si realmente es algo que nos va a hacer bien o nos va a hacer mal. Y ahí se encuentra la tesis que sostiene, parte de la tesis que sostiene la enseñanza de, o sea, la creación de un nuevo idioma global. Entonces, hablemos solo de eso. Este, primero hay que hablar de los dos aspectos, de los aspectos negativos o contraproducentes o dañinos que, eh, que hay, que suceden a causa de que la gente esté obligada a vivir con distintos idiomas, que es lo que nos está sucediendo, porque tanta es la inmigración y tanto, o sea, la inmigración no es algo que se va a acabar hasta que, o sea, siempre que tengamos tantos medios de transporte y esta explosión de las comunicaciones, la inmigración solamente va a seguir aumentando, porque siempre va a haber gente que quiere probar iniciar una vida en otro lado, o más vamos a estar interrelacionados e interdependientes, y eso va a provocar que gente decida directamente vámonos a vivir a ese otro país, o como fuese, o por distintos motivos, hijos que quieren hacer sus vidas en otro país, y bueno, y las comunicaciones también publicitan la fascinación hacia otros lados del mundo. O sea, el tema de la emigración es algo que es todo un tema que también trata el Gaia Humanismo. Pero, este, entonces, cuando tenemos situaciones sociales de una nación política que tiene que existir, eh, donde su población y sus ciudadanos existen teniendo que utilizar de un idioma, o especialmente en el caso como Estados Unidos, donde el idioma oficial es uno solo, aunque no está, técnicamente no es, nunca fue declarado oficial, pero es el único idioma que las instituciones hablan. Este, y hay tanta gente nueva que quiere participar del país, trabaja, paga sus impuestos, entra en los sistemas judiciales, el sistema médico, y resulta que cuando tiene que hablar con la gente, cuando tiene que hablar con, o sea, asuntos oficiales, civiles, o cuando tiene que relacionarse con los padres de los amigos de sus hijos, y hay las situaciones sociales, vemos lo que, bueno, que ya todos sabemos, los problemas, las dificultades, los obstáculos que causa hablar distintos idiomas, pero no solamente eso, hay daños, injusticias, carencias, eh, malinformaciones.
O sea, sí, malinformaciones, o informaciones erradas que suceden al tener que a la gente juntarse, por ejemplo, dentro de una función institucional y operar la misma institución, pero con las limitaciones de no poder hablar el idioma del país. Por ejemplo, yo estuve en cortes judiciales, o sea, cuando vas a pagar infracciones o te dan una orden de arresto porque hiciste algo mal y tenés que presentarte ante el juez. Y en Estados Unidos ocurre mucho que, este, que cuando son casos de menor importancia, te sentás y esperás una fila de gente que está antes que vos, se paran delante del juez y vos ahí podés presenciar cómo el abogado y el fiscal, los dos interactúan con esa persona pobre que árabe o hispanohablante o asiática que no sabe hablar bien inglés y está ahí sola delante del juez y vos ves que hay mucha interacción porque lo hacen cientos de veces todos los días entre el fiscal, el abogado y el juez y todo va muy en automático y de repente por ahí el juez quiere saber algo y le dice, pero usted se dio cuenta de que eso iba a suceder si continuaba adelante. Y la persona un poco como que el abogado tiene que contestar por ella, o inclusive yo he visto que esa persona le dice algo al abogado y el abogado lo interpreta mal y dice otra cosa al juez. Y esto en el contexto de una corte judicial termina en una potencial injusticia. Y como esto, hay muchas instancias en que el funcionamiento de una institución no, no le hace bien al emigrante, la trata ni siquiera ni hablar de los prejuicios, porque donde menos capacidad tenemos para explicarnos y darnos cuenta que una persona tiene prejuicios y restablecer nuestra realidad, nuestro valor, nuestra presencia, predominan los prejuicios del otro en definirnos, en asumir lo que fue nuestra intención o lo que queremos. Es ¿cómo se puede decir? Vaciador, destructivo, desconstructivo, constructiva, la situación donde están obligados a encontrarse idiomas distintos dentro de un solo funcionamiento del país, o sea, institucional de los países. O sea que ahí hay un muy buen argumento por el cual, y todo lo que se pierde en el área comercial, en la facilidad, o sea, si vos estás en un estudio un estudio de una mesa de trabajo o en una planta industrial, la eficacia se pierde completamente cuando la gente y la gente no puede aportar de sus capacidades porque simplemente se deja gobernar por los que dominan el idioma y hay muchas cosas que se pierden. Podría seguir elaborando, pero además la tesis también hablaría de lo positivo que se podría lograr, más allá de que no hayan todos los problemas negativos, pero de lo que se podría aprovechar para hacer al construir un idioma que sustituiría a los idiomas antiguos. Y esto tiene que ver con la personalidad cultural que resulta de los idiomas, la forma de razonar con respecto a nuestro día a día, a nuestra manera nuestra personalidad cultural, nuestra manera de pensar con respecto a las situaciones sociales. Esta es una zona muy interesante porque hay algunas teorías, no hay muchísimo desarrollado en esto, pero sí se puede, quizás una persona que es realmente bicultural, bilingüe, que siente bien en corazón y en alma los idiomas
más de un idioma, o sea que se puede poner en los pies de un ciudadano de un país, porque es de ese país, y se puede poner en los pies del ciudadano de otro país, porque también es de ese país. Esta gente es muy interesante, la mayoría somos de dos, o sea, biculturales, bilingües, pero hay inclusive alguna gente de eh, tres aspectos lingüísticos, culturos, sociales completos, muy poca, casi todos, los pocos que somos bilingües, binacionales, biculturales, bisociales, pero hay algunos que somos, o sea, lo que pueden ofrecer esta gente es súper interesante, el aporte que podemos hacer, porque primero de todo, si notemos que son gente generalmente que tienen más compasión hacia la manera distinta de pensar de otro, más sensible, más empático hacia la realidad de otro país, porque nos damos cuenta que la gente nos entiende y que domina una situación, quien domina, donde domina el idioma de esa persona. O sea, los Inglaterra, Estados Unidos lo saben bien, estos saben que les interesa mucho que el inglés domine las situaciones internacionales porque la gente termina por simplemente queriendo alcanzar y queriendo participar y ser parte de algo grande que se mueve adelante. Involucrando muchas naciones y no miran a los detalles o quieren asumir las cosas de la manera que quieren creer que son. Y bueno, hay mucho que el poder del idioma, o sea, la difusión educativa, está dominada por el idioma que se usa. Entonces, la difusión educativa cultural, ya vemos cómo están los países, están hablando, usando palabras en inglés y las ideas, las ideologías. Típicamente ahora vemos, por ejemplo, que las ideologías progresivas que nunca hubiesen sido, es más, hubiésemos tenido quizás mejor sabiduría con respecto a algunas ideologías sociales y si no las encontramos en nosotros mismos porque nos fue más importante adaptar enseñanzas ideológicas del mundo angloparlante. Y, o sea, el poder, los que ganan las guerras, con su idioma definen la historia. Y nosotros que quisiésemos que el mundo sepa realmente de qué se trata esta situación que tenemos con aquel país, no logramos difundirlo porque es aquel otro idioma el que domina la explicación histórica de ese conflicto. O sea que, bueno, entonces, este, estaba hablando de que hay algunas teorías que dicen que quizás terminamos siendo un poco la, lo que facilita el idioma. Por ejemplo, un idioma que no usa géneros en sus pronombres y en sus adjetivos, quizás tengan una fluidez no necesariamente buena, o sea, algo que quizás borra un poco la compatibilidad o la identificación entre los géneros y mientras que otro idioma que en cada cosa, en cada verbo, en cada adjetivo, en cada pronombre siempre está aclarando cuál es el género, tendrá una forma de expresarse quizás con más confianza en la estructura social, con ciertas velocidades hacia comprender eh, la importancia del papel de un niño, si es nena o si es varón, y que son muchos efectos, o sea, me los estoy así imaginando mientras hablo, pero un idioma que, por ejemplo, puede tener muchas variantes eh, paradoxales, o sea, condicionales, subjuntivos, que, que en el hablar expresan a la otra persona otros factores que podrían llegar a influenciar el resultado de lo que están hablando, con mucha más elocuencia y articulación,
¿Qué otro idioma que, por ejemplo, habla solo en el presente predominantemente? Que hay idiomas que nos resultan a nosotros que usamos tantos condicionales un poco toscos, porque dicen solo como si estaría siempre sucediendo en el presente en las cosas. Bueno, esto va a darle forma también a cómo piensa culturalmente, cómo razona culturalmente un pueblo. Es muy interesante esto. Pero, como te digo, no hay mucho desarrollado en esto y sería o sea, una de las cosas que podrían ser parte de un proyecto para diseñar un idioma global que fuese, en vez de un encierro, o sea, en encerrarnos en las limitaciones de un solo idioma, que es el peligro que estamos corriendo en este momento, al adoptar simplemente por el hecho que tiene más poder económico, más poder militar, más poder cultural, social, la difusión de un idioma que tiene sus limitaciones como todos los demás idiomas y haciendo potencialmente que otros idiomas vengan extinguidos, que siempre ha sucedido en la historia. Y lo que ha hecho siempre esto que nos moviésemos a través de la historia con idiomas limitados. O sea, es todo un tema para, no sé, me estoy acordando de otras cosas que toqué en el video anterior y estoy tratando de ordenarlo todo para hacer una presentación más breve, pero va a ser difícil. Este, la, una cosa que es importante entender. La, la forma, la forma de percepción existencial, o sea, la manera en que nuestro cerebro funciona y percibimos la realidad e interactuamos con el mundo, con el planeta en general, es el resultado de una experiencia tridimensional. O sea, nosotros existimos en este mundo con un montón de cosas que suceden al mismo tiempo, animales que corren, viento, clima, montañas, agua que fluye, cosas que hay que hacer, gente que busca nuestra atención, todo al mismo tiempo. O sea, es una existencia espacial que, se, que nos lleva con ella en el tiempo, o sea que no somos seres estáticos que podemos explicarlo en una hoja de papel, sino que somos corpulentos, somos una forma tridimensional que no solamente es tridimensional y no plano, sino que va cambiando, nace de una manera y termina de una manera con otra forma que sí es una continuidad de algo que ya venía destinado a que se desarrolle de cierta manera desde el nacimiento, pero si tenemos que hablar de ese ser, o sea, de cualquiera de nosotros, tenemos que mirar al ser al final de su vida, lo que ha sido, cómo empezó, cómo fue creciendo, desarrollando esta forma, este cuerpo, y cómo terminó su vida. Entonces ahí sí podemos hablar de ponernos a hablar de un ser viviente. O sea que tenemos una experiencia existencial tridimensional y la manera que nuestro cerebro se formó para existir a lo largo de esa transportación tridimensional en el tiempo es a través de todos nuestros sentidos, todos, o sea, los ojos, la nariz, la boca, el olor, la piel, la temperatura, todo es lo que ha hecho que nuestro cerebro funcione de la manera en que funciona. Ahora, el idioma es como un instrumento que ha producido, que producen los seres vivientes, que ayuda, asiste, y digamos que es por excelencia el más eficaz de todos los instrumentos que tenemos para vivir y sobrevivir y avanzar, que se trata de elementos de, de sonido y de recepción, o sea, de boca y de oído. Emitimos un sonido y ese sonido va dirigido directamente, la intención de hablar es que sea recibido por las orejas de otro ser igual a nosotros. Nuestras orejas también reciben los sonidos del mundo, pero en cuanto a la evolución del idioma, se trata de un aspecto
de un instrumento muy lineal y esa línea del lenguaje es como un trencito que explica esta experiencia tridimensional en la que vivimos durante nuestros 90, 100 años de vida. Entonces, la naturaleza del idioma es muy limitada comparada a lo que es nuestra experiencia cógnita tridimensional. Es como un intento a describir una esfera desde un solo punto adentro de esa esfera, que por lo tanto tiene que mirar para todos lados y decir en esa línea de palabras, para allá ocurre esto, y para allá ocurre lo otro, y más abajo ocurre esto, y ayer, y parece que más adelante va a ocurrir lo otro. Mientras que en la esfera todo más o menos va ocurriendo al mismo tiempo y moviéndose al mismo tiempo que ocurren las cosas hacia el futuro. Entonces, el lenguaje es bastante inadecuado, digamos, en poder transportar la experiencia, digamos, la volumetría total de la experiencia existencial a otra persona. Hacemos una descripción, pero obviamente muy útil, porque la educación y el idioma es lo que dio forma a todo lo que vemos en la civilización y todo lo que ha hecho la civilización y todas las ciencias y todo lo que nos enseñamos es gracias a la educación, todo lo que somos es gracias a la educación. No obstante, en la creación de un idioma nuevo artificial habría que darnos cuenta que si vamos a perder las capacidades, y después quiero hablar también de esto, de lo que significa que haya una variedad de idiomas, si vamos a perder los demás idiomas, va a ser mejor que sea lo más capaz y amplio a tomar la máxima extensión posible de esa experiencia existencial tridimensional para que no perdamos nada. De la manera en que lo hace la especie, en este momento, teniendo distintos idiomas, y después también me voy a referir, me estoy acordando de todas las cosas que dije anteriormente. Este, nosotros, ok, voy a continuar, porque de todas maneras voy a terminar tocando en todo. Tal vez deberíamos tratar de entender si éramos un gran clan común, y qué ocurrió, te faltó la Y, la conjunción, un gran clan común, y qué ocurrió para que nos separáramos. Bueno, esto es también muy interesante. Pongamos una pausa en lo que vengo hablando. Porque vos después, voy a terminar el comentario para que se entienda por qué voy a hablar de las cosas que voy a decir, ya que las tengo todas en la cabeza al mismo tiempo. Buscando las causas, podríamos actuar en consecuencia para corregir lo que haya que corregir. La Biblia tiene su episodio de Babel. Otros afirman que no éramos un clan común. O sea que hubo varias especies, no sé. Pero el que no nace chino, difícil, por lo que el que no nace chino difícilmente aprendería a ser chino. Aparentemente la biología de clanes, sí. Bueno, yo no creo que la base fundamental, la esencia de base que define, que va hacia la definición total del ser humano, es íntegra. O sea, no hay subespecies. O sea, nos hemos ya mezclado lo suficiente. Si en algún momento, o sea, dicen que salimos de África y fuimos para dos lados, para Europa y para Asia, y que bueno, puede ser que en algún momento hubo como suficiente separación como para que evolucionen distintamente dos ramas que luego una volvió y desplazó o atacó o se mezcló con la otra, pero de todas maneras el resultado hace miles y miles, si no millones de años, eh, es que ya somos una sola especie, no hay más algo que podamos decir, esta persona siempre va a tener esta diferencia por una cuestión
de desarrollo evolutivo. No, ya no existe eso. Si vos agarras un chino y agarras una persona, qué sé yo, un aborigen de Australia o un, eh, o una persona de Sudáfrica, y los pones solos en una isla, vas a ver que siempre van a buscar las mismas cosas uno del otro, van a reaccionar de la misma manera, van a sentirse, la fuerza predominante es que se van a sentir identificados en el otro, o sea que ya somos una especie. Ahora que nos hayamos continuado a separar es otro tema. Lo que crea o sea, es algo que vino después, o es algo que continúa a suceder después de que ya nos hemos mezclado lo suficiente como para ser un solo ser. Lo que crea la, la diferenciación de idiomas viene después de la unificación del ser. O sea, viene continuando a suceder a través de la reunificación, si en algún momento es que estuvimos separados del ser. ¿Qué quiere decir esto? Que el idioma aparece, como se separa y aparece una nueva rama y un idioma nuevo a causa del tiempo y de la distancia, el distanciamiento. O sea, cuando la fuerza principal, la fuerza suprema, digamos, va a ser siempre la importancia que tiene en nosotros referirnos a la igualdad de otro ser como nosotros. O sea que la primer fuerza que rige es la que tiende a unirnos o a reunirnos. Pero simultáneamente también hay una fuerza, hay aspectos que nos empujan a separarnos. Y esto tiene que ver porque la mente es la experiencia, la mente del ser humano es como tiene dos aspectos o dos aspectos o dos fuerzas, digamos. El aspecto evolutivo natural que nos lleva hacia la verdad, hacia verdades absolutas, indiscutibles, hacia la reunificación, hacia la comprensión de los valores sencillos de las cosas que son, o sea entre nosotros mismos como especie o con respecto a la Tierra. Y tenemos la inteligencia que yo llamo analítica o lógica, que es simplemente la fuerza de esta gran capacidad intelectual que tiene el ser humano que nos diferencia a los demás animales. Esta inteligencia lógica o analítica, digamos, que inventa, que crea, que descubre, que razona y también no está separada, es parte de la colectividad que creó la evolución, pero se agudiza en cada individuo. Entonces, como somos siempre un desbalance perpetuo entre esta inteligencia mucho más capaz que no le interesa o no armoniza o digamos que mira a otro lado, mira para ver a dónde puede ir, no armoniza por lo tanto con lo que es la inteligencia verdadera que vive en el presente, que simplemente sabe lo que es. Eh, por ejemplo, un padre dice, una discusión entre padres, hagamos de cuenta. Uno es, mandemos a nuestro niño a que sea educado en Francia. Oh, una gran idea de lógica analítica, ¿no? De un plan muy complejo para que su hijo se desarrolle aún mejor. Y la madre dice, no, yo quiero tener a los hijos cercanos a nosotros, porque la madre por ahí, los padres ambos seguramente entienden lo mismo, pero en este caso la madre se concentra en la importancia natural, incambiable, siempre verdadera, de que los hijos se formen cercanos a los padres y que los padres, porque los protegen, porque los van guiando, porque les dan
la seguridad para que ellos desarrollen su propia confianza en sí mismos y lo sabe de corazón. Entonces la discusión se trata de estas dos, estas dos puntos de vista hacia el futuro de los niños. Es bastante metafórico este ejemplo a lo que sucede en la mente humana. Simultáneamente somos un conocimiento de lo natural, de lo presente, de lo indiscutiblemente verdadero, y tenemos la ambición de la lógica analítica, que es gran creadora, ambiciosa, caprichosa y egoísta, que está pegada a nosotros. Y si se da cuenta cuando fue demasiado lejos y empieza a sentirse insegura, porque de repente está en la luna y se da cuenta que dejó a todos atrás. Y ahí no sabe qué hacer. Entonces, no, con esto quiero decir, con que no sabe qué hacer, quiero decir que no tiene la capacidad a, a, a saber de dónde están parados, dónde está su origen. Es como que empuja, es como una flecha de lanza. Este desbalance perpetuo es lo que define nuestra existencia humana. Y es también el motivo, o sea, me estoy por abrir a otro lado, a hablar del humanismo de Gaia, pero no quiero hacer eso. Quiero hablar de que quiero explicar por qué el ser humano ha tendido a alejarse ante un conflicto, ante discusiones, ante la incomodidad, porque el ser humano lo que busca es sobrevivir y escaparle al peligro, al miedo. Esto ha sido formado por la predominancia en la mayoría del curso evolutivo. O sea, la mente, por 99% de nuestra evolución, estuvo sujeta, así como lo son los animales, al peligro de otro que lo quiere comer, del clima, de la enfermedad, del hambre, del frío, o sea, por eso tenemos la tendencia a enseguida ir hacia la sospecha, hacia el salvarnos y correr con lo que tenemos y abandonar a los demás o traicionar a los demás para salvarnos a nosotros mismos. Y esta parte de la naturaleza humana tiene que ver con lo difícil que fue evolucionar en la Tierra. Entonces, al mismo tiempo, esto coexiste con la paz de la suprema de la evolución. O sea que la evolución nunca no creó un prototipo y después hizo la colectividad. La evolución, cuando crea especies y formas de vida nueva, aparecen todas juntas, van evolucionando en grupo. No empieza la explicación de nuestra condición psicológica, social, existencial, lo que quieras. No empieza con la comprensión de cómo funciona la mente de un individuo. Funciona con la comprensión de cómo funciona la mentalidad colectiva del ser humano. Ese es el primer capítulo. La colectividad y la mente colectiva, la especie humana en su pluralidad. Esa es el punto de partida. En esta especie, en esta colectividad humana, en este ser humano, existe el desbalance de dos fuerzas que lo definen. Son tres las entidades. El yo, la fuerza primitiva, natural, siempre verdad, siempre presente, y nuestra punta de flecha, vanguardia, inteligencia lógica analítica. Y yo, el yo, que no es simplemente yo, es el tercer elemento en el medio. Entonces, nosotros vivimos con estos dos extremos. Entonces, como cada uno de nosotros somos estos dos extremos, ha sucedido que la primera tendencia es que esté junta el clancito, la colectividad de humanos en un valle. Y a medida que su inteligencia los empuja hagamos agricultura de esta manera, o por qué no salimos a ver si podemos construir de esta otra manera, o por qué no, ahora que tenemos esta arma, podemos tratar de cazar los tigres en vez de dejarnos comer por los tigres, ¿no? Entonces empiezan a
a surgir ideas, cuanto más empuja la inteligencia lógica analítica, eh, más que su propósito también, cuanto más empuja, más nos lleva a evolucionar. Por eso no están separadas, porque si bien el ser está más contento, cómodo en su verdad absoluta, primaria, que es no primordial, primaria, o sea, la suprema voluntad de vivir siempre va a regir por encima de la intención a seguir evolucionando, se sirve y le importa como primer paso o segunda importancia la fuerza evolutiva, o sea, esta punta de lanza que en cada animal está representada como su capacidad lógica analítica. La nuestra es, bueno, es, miles de kilómetros más distanciado de su base de la que está distanciada en los animales. Entonces, ni bien esto causa conflicto, porque claro, las lógicas analíticas, la inteligencia intelectual, llamémosle quizás, o lógica en cada individuo, como no tiene un cable a tierra muy fuerte, sino que le interesa más explorar y mirar hacia el otro lado, es lo que nos lleva a discutir ideas distintas, a que se nos ocurran propuestas distintas. Y como por el otro lado estamos atados a cosas que no podemos cambiar, por ejemplo, la importancia de que la familia se quede unida, hagamos un ejemplo, o la importancia de proteger a nuestros niños, o la importancia de que siempre haya comida disponible y sepamos dónde encontrar la comida. Este, cuando aparecen nuevas ideas empiezan a tironearse y como buscamos también escapar el miedo, la incomodidad, el sufrimiento, escapar la comodidad, dije no, escapar la incomodidad y buscar la comodidad, la discusión, el desacuerdo provoca el aislamiento, o sea, no me quiero pelear más con esa persona, no me entiende, no me interesa comprenderla. No estamos hablando de cuando se empecinan a que hay que hacerse comprender y se agarran a piñas, sino que estamos hablando de lo natural que provoca a que nos alejemos unos de los otros, que se encuentra, básicamente lo vemos en la metáfora del niño, de los niños y los padres. Por un lado no se dejan, no se van a abandonar nunca, y por otro lado se empiezan a distanciar, empiezan a cambiar uno. Bueno, entonces a medida que una parte del clan se empieza a alejar de ese valle, lógicamente se empieza a olvidar de las palabras, a alguien se le ocurre una nueva manera de llamar a algo, tiene nuevas necesidades lingüísticas y empiezan a aparecer los idiomas nuevos. Entonces, esto es interesante en cómo comprender